La piel puede envejecer por muchas cuestiones. Es normal y esperable. ¿Sabías que muchas cosas de nuestro día a día pueden estar contribuyendo en que tu piel luzca avejentada y podrías evitarlas? Te cuento todo en este video. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de cosas que pueden influir en la manera en que nuestra piel envejece. Cosas que hacen que esta luzca a lo mejor más avejentada de lo que debería. ¡Súper! Aunque no lo crean, hay cosas en nuestro día a día que pueden influir en el aspecto de nuestra piel, aunque no lo sepamos. Cosas que a lo mejor forman parte de nuestra rutina diaria y que repercuten de manera negativa sobre nuestra piel y nadie nos lo dijo. Ya todos sabemos que el sol envejece la piel. Ya todos sabemos que no usar protector solar contribuye al 80% del envejecimiento prematuro de la piel. ¿Qué otras cosas podemos mencionar que hagan que nuestra piel aparente de una persona mayor a nuestra edad? Te lo cuento en este video. Vamos con la primera cosa, razón o situación que puede hacer que tu piel envejezca más rápidamente. La exposición a contaminación ambiental. Seguramente habrán escuchado a más de una persona diciendo: quiero irme a vivir al campo, a un lugar donde se respire aire puro. Bueno, digamos que tu piel estaría a favor de esa idea. La contaminación ambiental, que incluye partículas finas, gases tóxicos y otros contaminantes presentes en el aire, puede tener efectos negativos en la salud de la piel y pueden contribuir al envejecimiento prematuro de esta. Es muy importante tener en cuenta la polución a la hora de combatir el envejecimiento prematuro de la piel. Pero, ¿cómo es que afecta la contaminación ambiental a la piel? Por un lado, genera radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que dañan células y estructuras sanas de la piel. Desencadenan un proceso llamado estrés oxidativo. El estrés oxidativo contribuye al deterioro del colágeno y la elastina, dos proteínas esenciales que mantienen la firmeza y la elasticidad de la piel. Una piel con poco colágeno y elastina es una piel que desarrolla arrugas, líneas de expresión y luce más avejentada. Como si esto fuera poco, los radicales libres pueden estimular la síntesis de melanina y llevar a que nuestra piel se manche. Un tono irregular, una piel llena de manchas, es muy característico de las pieles avejentadas. Luchar contra los radicales libres es uno de los objetivos más frecuentes a la hora de plantear una rutina anti-age. Probablemente tengas en tu rutina activos que combaten a estas moléculas y no te hayas dado cuenta. La vitamina C, la niacinamida, el ácido ferúlico, la melatonina son ejemplos de activos antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y por ende evitar que la piel luzca avejentada. ¡Excelente! Por otro lado, los contaminantes ambientales pueden producir inflamación en la piel. La inflamación crónica puede llevar a la degradación del colágeno y puede acelerar el proceso de envejecimiento cutáneo, contribuyendo a la formación de arrugas y líneas de expresión. Siempre hablamos de la importancia de disminuir la inflamación, de evitar grandes cuadros inflamatorios. En parte es por esto. A la piel no le gusta la inflamación. Si bien la inflamación es necesaria para protegernos de cuadros infecciosos, por ejemplo, el exceso de inflamación prolongado en el tiempo a la piel no le gusta. La contaminación puede también despojar a la piel de su humedad natural al dañar la función de barrera. Una función de barrera que funcione correctamente es esencial para retener la humedad y para proteger a la piel de infecciones, enfermedades dermatológicas y demás. Cuando la función de barrera de la piel se daña, se pierde agua. La piel se deshidrata y pierde elasticidad. Es así que desarrollamos una piel opaca, con pérdida de firmeza, con líneas de expresión marcadas y arrugas más prominentes. ¿Nunca les pasó de viajar a algún lugar con poca humedad y sentir que envejecieron 10 años? Es real. Antes de seguir, les quiero contar que este video está patrocinado por Sleep and Glow. Algo que puedes hacer para prevenir y tratar las arrugas, y que sí funciona, es la almohada Omnia de Sleep and Glow. Teniendo en cuenta que estamos en diciembre, digamos que es una muy buena opción de regalo para Navidad, sea para vos, un amigo o alguien de tu familia. Seguramente se acuerdan que en otros videos les hablé de arrugas que se forman cuando dormimos con almohadas inadecuadas. Hablo de las arrugas del sueño. Estas arrugas son producto de comprimir la piel de manera sostenida y repetida en el tiempo al usar una almohada común. También les conté de los beneficios de usar una de estas almohadas desarrolladas por ortopedistas. Tienen una tecnología especial capaz de evitar esas fuerzas que pueden arrugarnos la piel, evitando que ésta se comprima o se estire
durante el sueño. Al usar esta almohada descansamos sin que nuestra piel se aplaste o se estire, lo cual repercute de manera directa sobre la salud de nuestra piel. Permite que descansemos mejor sin que nuestra piel se dematice y que por ende nos levantemos luciendo más descansados. Usándolo de manera sostenida en el tiempo, evitamos el desarrollo de esas fuerzas capaces de arrugar la piel, básicamente porque nos aseguramos de que nuestra cara se posicione de manera adecuada al dormir, sin ser aplastada. El estiramiento y la compresión llevan a que la piel se dematice y con el tiempo se arrugue. Son arrugas que no mejoran con procedimientos tales como el Botox. Algunas arrugas alrededor de la boca y algunas alrededor de los ojos pueden mejorar un montón usando una almohada como esta. Yo llevo usándola alrededor de 2 años y la verdad es que no la cambiaría. Es sin dudas una opción buenísima de regalo para hacerse uno mismo o hacerle a alguien más ahora en Navidad. Para todos ustedes que quieran probar la almohada Omnia, les voy a dejar un código de descuento para que puedan aprovechar. Hay descuentos ahora por Navidad que son buenísimos. Miren el comentario fijado de este video para más información. Vamos con el número 2. Uso de agua caliente en exceso. Lavar la piel de la cara o del cuerpo con un agua demasiado caliente de manera sostenida en el tiempo puede llevar a que ésta desarrolle signos de envejecimiento prematuro. Todos los que aman bañarse con el agua mega hiper caliente me están odiando en este momento. Perdón, pero se los tengo que decir. Tengo que contarles la verdad respecto a bañarse con agua muy caliente. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. El agua caliente tiende a eliminar los lípidos naturales de la piel. Estos aceites son esenciales para mantener la piel hidratada y protegida. Actúan como anclas que mantienen la hidratación de la piel. Como dijimos antes, una piel correctamente hidratada es una piel que luce más joven, con un buen tono, luminosa y saludable. Como si fuera poco. El agua muy caliente puede producir inflamación, que dijimos puede contribuir en el proceso de envejecimiento prematuro de la piel y puede exacerbar dermatosis preexistentes, como por ejemplo la rosácea, el acné, la dermatitis atópica, los eczemas, etc. Es por eso que los dermatólogos recomendamos que los baños sean cortos y con agua tibia. También es crucial que después de bañarnos nos sequemos dando golpecitos con la toalla, no por arrastre, y que nos hidratemos con una buena crema hidratante todo el cuerpo. Esto no es un capricho. El secar por arrastre remueve lípidos. El usar crema después de bañarnos nos permite reponer parte de esos lípidos y esos componentes de la piel que removimos con el agua caliente, para disminuir así los daños que pudimos haber generado sobre la piel y así mantenerla lo más sana posible. La próxima vez que te bañes, baja un poco la temperatura del agua, usa agua tibia y no uses jabones. Tu piel te lo va a agradecer. Gente que se baña con agua hirviendo, por favor, no me odien. Número 3. Consumo excesivo de alcohol. Siento que al terminar este video me voy a ganar muchos enemigos. No bañarse con agua caliente, no tomar alcohol. Ahora no, estoy muy ebria. No, no tanto. Bueno, vengo mañana. El consumo excesivo de alcohol puede tener varios efectos negativos en la salud de la piel, contribuyendo al envejecimiento prematuro. Primero, sepan que el alcohol es un diurético, lo que significa que vamos más al baño cuando tomamos alcohol, y esto puede llevar a la deshidratación. Es por esto que los borrachos van mucho al baño y tienen mucha sed el día después de haber tomado de más. La deshidratación es perjudicial para la piel, ya que contribuye a la pérdida de elasticidad, hace que la piel se reseque y por ende se acentúan las arrugas y las líneas de expresión. El alcohol también produce inflamación, incluso en la piel. La inflamación crónica está asociada con el envejecimiento prematuro, como ya lo mencionamos antes. También hay evidencia de que disminuye la cantidad de antioxidantes a nivel de la piel. Una piel con mayor estrés oxidativo es una piel que luce más avejentada. El alcohol dilata los vasos sanguíneos, lo que puede llevar a la aparición de venitas dilatadas y enrojecimiento en la piel, especialmente en la cara. Esas venitas reciben el nombre de telangiectasias. La imagen típica de la persona que toma mucho alcohol con la nariz colorada y con venitas dilatadas, podríamos decir que en algunas personas es cierta. El consumo excesivo de alcohol puede interferir con el sueño, provocando un mal descanso, un descanso de mala calidad. La falta de sueño adecuado puede afectar negativamente la capacidad de la piel para repararse durante la noche. Sepan también que el alcohol puede interferir con la absorción de nutrientes importantes para la salud de la piel, como por ejemplo algunas vitaminas. La deficiencia de estos nutrientes puede afectar negativamente la capacidad de la piel para repararse
y mantenerse saludable. Hablamos siempre de un consumo excesivo e irresponsable. Con esto no quiero decir que deben dejar de tomar alcohol, que deben ser abstemios, que deben desterrar el alcohol de su vida. Debemos tomar alcohol con moderación, evitar la deshidratación, tomar mucho líquido, agua preferentemente, y consultar con nuestro médico en caso de que el alcohol se haya vuelto un problema en nuestras vidas. Siguiente. No usar crema hidratante. ¿Hay alguien que mire mis videos que no use crema hidratante? Yo creo que no. A esta altura del canal, yo creo que no. ¿Por qué es súper importante usar crema hidratante? ¿Es un capricho de nosotros los dermatólogos? ¿Es un capricho mío que quiero vender cremas con mi nombre? No, no es un capricho y no vendo cremas. La piel requiere estar hidratada adecuadamente para mantenerse flexible, con un buen tono, suave y luminosa. Si no usamos crema hidratante, la piel puede perder su humedad natural debido a la evaporación de la misma o a factores ambientales, como por ejemplo el viento y el sol. Esto lleva a que la piel se reseque. Como ya sabemos, una piel reseca es una piel con mayor tendencia a irritarse o lastimarse. También tiende a descamarse y a envejecer de manera prematura. Ni hablar si tenemos una piel seca o deshidratada ya de por sí. Si no le damos de manera exógena esos componentes que está necesitando, la va a pasar bastante mal. Al decir que necesitamos usar cremas hidratantes, no hablamos de cremas hidratantes carísimas o especiales traídas de un país rarísimo del otro lado del mundo. No, cremas hidratantes como las que podemos encontrar en cualquier farmacia o supermercado. Pieles con dermatosis tales como la rosácea, la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica, requieren que las hidratemos todavía más. ¿Por qué? Porque cuentan con alteraciones en la función de barrera, que, como dijimos antes, contribuyen a la pérdida de agua. Son pieles que requieren hidratación, hidratación y más hidratación. Busquen hidratantes más o menos fluidos, con ingredientes tales como las ceramidas, el ácido hialurónico, la glicerina, etc. Estos le van a permitir mantener su piel correctamente hidratada y con un aspecto mucho más jovial. Siguiente, no hacer ejercicio regularmente. El ejercicio no solo que es bueno para el corazón, sino que también es bueno para la piel. Tenemos así una razón más para anotarnos en el gimnasio o en clases de natación o para comprarnos una bici. Que tengas buen día en el trabajo. La estúpida bicicleta, no puedo creerlo. Malaya sea mi suerte. Bueno, no está tan mal. El ejercicio mejora la circulación sanguínea en todo el cuerpo, incluida la piel. Una piel bien irrigada, a la que le llega oxígeno y nutrientes, es una piel que podrá repararse, nutrirse e incluso lucir más joven. Esto incluye sintetizar más colágeno y elastina. Todos queremos colágeno y elastina cuando queremos lucir más jóvenes. Eso es muy importante. ¿Han visto alguna vez personas con trastornos vasculares donde llega poco oxígeno a determinadas partes del cuerpo? La piel adquiere un aspecto poco saludable y avejentado, muy característico. El ejercicio también ayuda a tonificar los músculos. La falta de tono muscular puede contribuir a que la piel luzca poco tonificada, ya que básicamente no tiene tejido de sostén por debajo. Al no haber nada que la sostenga, esta cuelga y pierde su aspecto jovial. Esto se ve mucho en personas añosas que por la falta de ejercicio físico pierden masa muscular y su piel desarrolla arrugas y pliegues. Se ve mucho en el cuello, las mejillas, las piernas y los brazos. La actividad física tiene también efectos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, que, como dijimos, es un proceso que contribuye en el envejecimiento prematuro de la piel. Creo que queda claro que hacer ejercicio es crucial para la salud, incluso para la salud de nuestra piel. Nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio y ahora tenemos una razón más para hacerlo. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿qué hacen para tratar de prevenir o tratar el envejecimiento prematuro de la piel? ¿Tenían en cuenta alguna de estas cosas que les mencioné hoy? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.